¿Sabías que hubieron muscle cars de los años 70 más poderosos que el Dodge Charger y que casi nadie recuerda? Sí, así como lo escuchas. Mientras todos miraban a los modelos más populares, en la sombra se cocinaban verdaderas bestias que hoy valen una fortuna y le sacan los colores a más de un clásico consagrado. Así que si piensas que ya viste todo lo que los 70s ofrecían en potencia, estás por llevarte una sorpresa. Porque te traigo una lista con los muscle cars más brutales, raros y olvidados de la década. Número 1. Dodge Super B 440 Six Pack 1971. El Super B 440 Six Pack del 71 es como ese boxeador retirado que aún te parte la cara si lo subes al ring. Aunque todos ya estaban apagando la fiesta de los muscle cars, Dodge soltó esta bestia con alma de criminal. Su diseño frontal, tipo Power Bulge, y la parrilla dividida le daban una cara de pocos amigos. Una de sus joyitas escondidas era el diferencial Dana 60 con relación 4.10:1, ideal para arrancones sin misericordia. Y el sonido que salía del escape doble no era un rugido cualquiera, era el canto del apocalipsis con carburadores. Y lo mejor de todo era su precio original, solo costaba $3,300. Hoy, uno en condiciones decentes se sube fácil a los $80,000, y eso si no te lo pelean en una subasta. Aunque ignorado por muchos, el Super B era más que potencia. Tenía chasis reforzado, suspensión rally y frenos de disco adelante. No era solo una bala en línea recta, también sabía cuándo parar. Pero el problema es que llegó tarde y lo dejaron pasar sin siquiera aplaudirlo. Número 2. Plymouth GTH 440 más 6 de 1971. El Plymouth GTH 440 más 6 del 71 era ese muscle car que sabías que tenía clase, pero también una navaja escondida en el bolsillo. Su diseño imponente, con parrilla envolvente, detalles cromados y una silueta alargada, gritaba lujo con mala actitud. Pero lo que lo hacía especial no era solo la facha. Traía de fábrica un sistema de suspensión tipo torsión bar que lo hacía sorprendentemente estable, incluso cuando ibas como alma que lleva el diablo. Y ni hablemos del sonido del escape, profundo, agresivo, inolvidable. Los frenos eran de disco adelante, con servoasistencia y tenía dirección asistida que te daba control sin que te sintieras que estabas peleando con un rinoceronte. Pero aquí viene la parte dolorosa. Si hoy quieres tener uno de estos en la cochera, prepárate para sangrar billetes. Solo rehacer la suspensión y los frenos te puede salir más de $6,000. Y eso sin contar que conseguir piezas originales es casi como buscar oro en el Amazonas. El GTH no era solo fuerza, era actitud con clase. El problema fue que Plymouth lo empujó a la sombra de sus primos y ahí quedó, durmiendo entre mitos. Pero los que saben lo ponen en la cima de los muscle cars más subestimados de la historia. Número 3. Pontiac Firebird Fórmula 455 SD de 1973. Este Firebird Fórmula 455 SD no era un auto, era una declaración de guerra en plena crisis petrolera. Y no vino a pedir permiso. Con solo 252 unidades fabricadas, este modelo quedó como un unicornio del asfalto. A simple vista parecía otro muscle car más, pero era un misil tierra-tierra disfrazado. Tenía una suspensión trasera más firme que la de sus hermanos menores, radiador de aceite externo y tren delantero reforzado como si supieran que iba a ser maltratado. Era más resistente que varios autos de competición de la época. Y sí, se decía que era el más europeo de los muscle de Pontiac, pero solo porque doblaba sin morirse. Venía con frenos de disco adelante y barras estabilizadoras sobredimensionadas, cosas que no eran comunes en muscle cars de línea. Así que no era solo rápido en línea recta, también sabías que ibas a sobrevivir a una curva.
Y eso en los 70 era casi como de ciencia ficción. Ahora, si se te rompe algo, bueno, mejor anda llamando a un brujo, porque las piezas originales son casi imposibles de conseguir. Hay que importar, adaptar o, bueno, rezar. Un solo carburador Rochester Quadrajet en buen estado puede costarte hasta $3,000. Tener uno es glorioso, pero mantenerlo es entrar en un masoquismo nivel Dios. Número 4. Chrysler 300 Hearst 1970. Este Chrysler 300 Hearst no necesita rugir para intimidar. Bastaba que apareciera en tu retrovisor para que te corriera solo. La colaboración con Hearst no fue casual. Querían crear un auto que mezclara presencia ejecutiva con brutalidad mecánica. Y lo lograron. El chasis era el de un buque de guerra, y eso se sentía en cada curva, pero no era torpe. La suspensión trasera, con muelles reforzados y barra estabilizadora, y el eje delantero estaba calibrado para que no se sintiera como manejar un sofá con ruedas. Pero lo más llamativo era su combinación de lujo y amenaza. El interior venía con butacas tipo lounge, tablero de madera y relojes que parecían de avión. Y ese capó con la toma de aire tipo Power Bulge era una amenaza visual. Lo que no te contaban era que restaurarlo era una pesadilla. Muchos repuestos eran específicos de ese modelo y no se comparaban con otros de Chrysler. Solo las molduras doradas de los costados podían costar unos $2,000 cada una. Es un clásico raro, caro y pesado, pero cuando lo ves, sabes que estás frente a algo que ya no se fabrica más. Número 5. AMC Rebel Machine de 1970. El AMC Rebel Machine fue como ese estudiante nerd que llega un día con bíceps y se agarra a piñas con el quarterback y gana. Lo primero que salta a la vista es su carrocería. Esa pintura patriótica no era opcional. AMC te la tiraba encima sin siquiera preguntarte. Pero más allá del disfraz, este coche tenía alma de guerrillero. Equipado con transmisión T10 de 4 velocidades de fábrica, eje trasero Dana 60 con diferencial de deslizamiento limitado y una suspensión afinada con muelles reforzados, estaba listo para castigar el asfalto. El interior no era lujoso, pero tenía lo esencial: tablero deportivo, tacómetro integrado, asientos de cubo y una palanca corta que invitaba a hacer maldades. Los frenos de disco delanteros eran un plus enorme en una época en que muchos aún traían tambores por todos lados. El sonido del escape doble era puro metal, sin filtros. Y ahora hablemos del dolor de cabeza, las reparaciones. Con componentes específicos y poco soporte postventa, el costo actual de mantener uno puede irse fácilmente por arriba de los $2,000 al año si algo serio se rompe, pero si pudieras pagar ese precio por tener una pieza única de la historia automotriz, ¿valdría la pena? Sí, totalmente. Este bicho no es común, es gloriosamente raro. Número 6. AMC Hornet SC 360 de 1971. El Hornet SC 360 no solo era un muscle car compacto, era una jugada agresiva de AMC por demostrar que también sabían hacer autos con actitud. Lo realmente interesante era la forma en que lo vendían. No solo era barato, sino que podías pedirlo con distintos paquetes de rendimiento como el Go Package, que te sumaba frenos de disco, suspensión deportiva, escape doble y detalles estéticos que lo separaban del Hornet civil. Era un muscle car hecho a la carta. La estética era modesta, pero en eso estaba su magia. Tenía defensas cromadas limpias, líneas rectas y cero exageraciones. El capó abultado, con toma de aire funcional, era la única pista de que ahí dentro dormía una bestia. Por dentro, el SC360 mantenía todo simple. Nada de lujos innecesarios, solo lo justo para que el conductor tuviera el control absoluto.
El tablero era básico pero práctico y todo estaba orientado a la experiencia de manejo. Lo mejor es que hoy por hoy, si encuentras uno original, podrías llevarte una reliquia que casi nadie reconocería en la calle. Su valor ronda los $35,000 y subiendo. AMC fabricó pocos y los que sobreviven son objeto de culto. Este Hornet era un francotirador en un mundo lleno de granadas. Número 7. Oldsmobile Rally 350 de 1970. El Oldsmobile Rally 350 fue el intento descarado de mezclar rebeldía con burocracia. Los seguros castigaban los motores gigantes, así que Oldsmobile creó este Muscle Light con potencia medida pero actitud de matón. ¿Y qué lo hacía único? Bueno, todo estaba pintado de amarillo, carrocería, rines, spoiler y hasta el parachoques. Era como un resaltador andante, imposible de ignorar. Visualmente era como si gritara «¡Mírame, maldita sea!», pero sin caer en el cliché de los grandes V8. Eso confundía a todo el mundo, incluyendo a los vendedores que no sabían cómo ofrecerlo a sus clientes. Lo interesante es que el Rally 350 venía con componentes de autos más potentes, suspensión endurecida del 442, frenos de disco y una parrilla exclusiva solo para este modelo. También usaba escape doble con salidas cromadas tipo megáfono que te rompía los oídos con cada acelerada. Su relación de eje trasero era de 3.42/1, un punto medio entre aceleración y manejo diario. No era el más rápido, pero sí el más equilibrado. Su talón de Aquiles era el mantenimiento. Algunas piezas eran únicas y restaurarlo hoy podría costar más de $2,000 al año. Pero quien tiene uno, tiene una rareza con estilo, historia y mucha más personalidad que los típicos muscle cars del montón. Número 8. Dodge Demon 340 de 1971. El Dodge Demon 340 no solo levantó polémica por su nombre, también por la manera en que Dodge decidió comercializarlo. Para arrancar, la marca lo vendía como un económico deportivo, una frase que en los 70 sonaba a chiste, pero tenía sentido. El Demon era más barato que un Challenger y compartía muchas piezas con el Dart, lo que lo hacía accesible sin sacrificar carácter. Era el auto del joven enojado que no quería un sedán aburrido, pero tampoco podía pagar por un Hemi. Además de su precio bajo, el Demon ofrecía paquetes opcionales que lo hacían más bestial. El Demon Sizzler, que traía rayas laterales, emblemas especiales, llantas rally y escapes rugientes. También estaba el paquete Go Fast Goodies, sí, así se llamaba, que incluía suspensión mejorada, frenos reforzados y medidores deportivos. Nada de lujos, todo enfocado en el rendimiento. El mantenimiento, en cambio, es sorprendentemente barato. La mayoría de sus piezas siguen disponibles gracias a su parentesco con modelos más populares. Si lo usas con cabeza, mantenerlo te puede costar unos $1,000 al año. Y eso es una ganga para un muscle car con historia, diseño provocador y un legado que fue cancelado pero nunca olvidado. Número 9. AMC Javelin AMX 401 de 1974. El AMC Javelin AMX 401 fue un muscle car que nunca quiso ser del montón. Era ancho, con postura agresiva y una silueta que parecía recién salida de una pista de carreras. En 1974, AMC rediseñó el Javelin para hacerlo más bestial. Molduras negras, calcomanías específicas de la versión AMX, defensa trasera semi-escondida y un alerón trasero funcional. Todo eso era puro veneno visual. Era más largo y bajo que sus rivales, lo que lo hacía destacar con solo estacionarlo. Uno de sus detalles más curiosos era el techo tipo vinilo parcial, que le daba un aire elegante entre tanto músculo.
Además, traía rines estilizados de 15 pulgadas, parrilla dividida tipo fauces y faros delanteros hundidos como si el auto estuviera molesto todo el tiempo. El interior no se quedaba atrás. Relojes deportivos, consola central con detalles metálicos, volante grueso con emblema AMX y tapicería exclusiva. AMC sabía que quien comprara esto quería diferenciarse. Hoy, pocos entienden el valor de un Javelin AMX bien conservado. Las restauraciones son caras, sí, pero este auto no es solo fierros, es actitud, es historia en esteroides. El que lo tiene no lo vende, el que lo encuentra no lo piensa, porque los raros, cuando rugen, hacen historia. Número 10. Mercury Montego GT 1973. El Mercury Montego GT de 1973 fue ese modelo que intentó mezclar elegancia con agresividad y lo logró más o menos. Lo interesante es que fue uno de los primeros muscle cars en incorporar medidas de seguridad estructural serias, refuerzos laterales, columna de dirección colapsable y zonas de deformación programada. En plena crisis del petróleo y paranoia del gobierno, eso era bastante innovador. El Montego quería demostrar que se podía ser rudo sin dejar de ser responsable. Estéticamente jugaba al doble discurso. Tenía una parrilla en forma de panal, defensas integradas al diseño, emblemas GT discretos y una línea lateral recta que lo hacía ver más largo de lo que era. El techo de vinilo le daba ese look ejecutivo, como diciendo puedo ir al banco o a una picadita, tú eliges. Además estaba disponible en colores atrevidos como el Ivy Glow o el Medium Blue Metallic, combinados con franjas laterales tipo GT que rompían su imagen tranquila. Lo mejor de todo es que hoy puedes encontrar uno por entre $20,000 y $30,000. Está olvidado, sí, pero eso lo hace valioso para los que quieren algo distinto. No todos los muscle cars tienen que andar gritando por ahí. Algunos solo te miran y ya sabes, te entienden. Número 11. Buick Century Free Spirit, 1975. Este Buick era el equivalente automotriz a ir al supermercado, pero vestido de Capitán América. Con esa carrocería pintada con estrellas y franjas, parecía más una campaña política rodante que un muscle car. Pero no te confundas, tenía garras. Solo fabricaron unas pocas unidades como tributo a la edición de carreras de NASCAR de la marca. Equipado con suspensión endurecida, frenos de disco delanteros y llantas de competición, este Century era mucho más que su disfraz patriótico. El interior era otro tema. Tenía un diseño básico pero funcional, asientos tipo butaca, volante de gran tamaño y un tablero repleto de indicadores de presión, temperatura y carga. No era un lujo, pero era instrumental puro, como si estuvieras manejando una nave espacial de los años 70. La dirección, aunque asistida, tenía ese juego típico de la época que hacía que manejar en ciudad fuera como guiar un yate entre taxis. Lo que realmente mataba la experiencia era el costo de reparación. Las piezas eran específicas del modelo y muchas ya no existen, así que arreglar algo grave podía costar más de $4,000 o bien dejarte esperando meses. Hoy es un auto de culto, no por ser el más bonito, sino porque pocos tienen las agallas de restaurarlo. Número 12. Mercury Marauder X100 1970. El Mercury Marauder X100 parecía salido de un catálogo de mafiosos de lujo. Su diseño era largo, ancho y con líneas agresivas que decían «Yo no freno por nadie». El detalle más imponente estaba en la parte trasera, unas luces envolventes y un panel negro mate con el logo X100 cromado que parecía una amenaza visual. No era un coche para llamar la atención con ruido, lo hacía con su presencia. Parecía que si lo estacionaban frente a un bar, el bar cerraba solo por respeto. Y aunque todos hablaban de su potencia, pocos mencionaban su tecnología oculta. Este monstruo venía con control de crucero,
espejo retrovisor automático con atenuación y sistema de dirección asistida variable que para los 70 era pura ciencia ficción. El aire acondicionado enfriaba como congelador industrial y tenía uno de los maleteros más grandes de su clase. Perfecto para, bueno, lo que los mafiosos de Detroit quisieran guardar ahí. Costaba unos $5.800 o bien $35.000 actuales, lo que no era barato, pero tampoco escandaloso para todo lo que ofrecía. Lamentablemente quedó opacado por sus primos más famosos. Hoy pocos lo recuerdan, pero quienes lo tienen saben que poseen una joya oculta con alma de emperador. Número 13. Chevrolet Laguna S3 400 de 1975. El Chevrolet Laguna S3 400 parecía un coche de película hasta que lo manejabas. Su fama en NASCAR no se tradujo bien al asfalto cotidiano. Lo que lo hacía especial en la pista era su diseño frontal aerodinámico con fascia de poliuretano, algo revolucionario para los 70. También incluía suspensión delantera reforzada, dirección más precisa y detalles como un velocímetro de aguja que llegaba hasta los 220 km por hora, aunque rara vez los tocaba. Pesaba cerca de 1.900 kilos, lo cual no ayudaba, pero a pesar de eso era estable, suave en la carretera y en líneas rectas podía mantener la dignidad. Eso sí, no le pidas agilidad, porque en curvas se sentía como una heladera con ruedas. Lo más loco de este auto es que pocos mecánicos hoy saben trabajar con él. Las partes no se consiguen fácil y restaurarlo es un lujo solo para fanáticos duros. Un juego de molduras originales puede costar hasta $1.200 y el sistema de escape, si quieres dejarlo como salió de fábrica, te puede costar otros $1.000 extra. Pero si tienes uno, entonces tienes algo que pocos vieron en persona. Es un muscle car fantasma, una máquina de culto con historia de pista, mirada de asesino y alma de malentendido. Número 14. Pontiac Ventura GTO 1974. El Ventura GTO del 74 fue como revivir una leyenda, pero con un presupuesto mediocre. Pero algo tenía. En lugar de enfocarse solo en el motor, Pontiac lo equipó con detalles que no eran comunes en ese segmento. Venía con frenos de disco adelante, algo nada menor para esos años, dirección asistida y una suspensión más rígida que su versión base. Algunos modelos incluían el famoso Handling Package, que mejoraba notablemente el agarre y la estabilidad. El interior, aunque simple, tenía ese toque deportivo con relojes grandes, volante de 3 brazos y butacas envolventes que daban la ilusión de velocidad. El verdadero encanto del Ventura GTO está en lo difícil que es verlo hoy. En su momento no se vendió mucho, lo que ahora lo hace especial. Si encuentras uno bien conservado, es como descubrir un cassette de rock perdido entre la basura. Y lo mejor, su precio no se ha disparado como el de otros muscle cars. En subastas, uno decente se mueve entre los $12.000 y $16.000. Una ganga si lo comparamos con cualquier GTO clásico que se fue por las nubes. ¿Es el más potente? No. ¿El más recordado? Tampoco. Pero es raro, oculto y eso solo lo vuelve más tentador. Número 15. Chevrolet Chevelle Laguna Type S3 1976. El Chevelle Laguna Type S3 de 1976 es de esos muscle cars que parecen inventados por un ingeniero con doble personalidad. Chevrolet lo creó para una sola cosa: homologar su auto de NASCAR. O sea, lo fabricaron a las apuradas para cumplir reglas, pero le metieron un diseño tan agresivo que parecía recién salido del infierno. Lo más llamativo era su trompa de poliuretano que ayudaba a la aerodinámica sin romper la estética. También tenía detalles únicos como defensas integradas, parrilla oscurecida y una caída trasera tipo fastback que le daba pinta de auto de acción de los 70. Por dentro tenía una mezcla rara de lujo y deportividad.
tablero orientado al conductor, volante grueso de 3 brazos, relojera completa y hasta control de velocidad crucero en algunos modelos. La suspensión era firme, con barra estabilizadora delantera más gruesa que otros Chevelle. Todo esto hacía que el auto se sintiera plantado, sólido y bastante cómodo en ruta. Una rareza equilibrada. El problema llega cuando algo se rompe, porque repararlo hoy es como pagar una suscripción mensual al sufrimiento. Partes originales son escasas y restaurar una trompa completa puede costar hasta $2,000. Así que tener uno es un privilegio o una maldición si no tienes paciencia ni dinero. Y ahora que conociste a estas bestias olvidadas de los 70, tiramos la bomba final. ¿Algunos de estos muscle cars merecían más gloria que los clásicos sobrevalorados de siempre? Déjanos tu opinión, dale like y suscríbete para más autos raros, potentes y sin pelos en el escape.